Si mi auto le cambio el convertidor catalítico, ¿va a pasar la verificación? No necesariamente. ¿Por qué? Porque todo depende del estado del motor. El catalizador es un método secundario de control de emisiones. Secundario, no el primario. El primario es el estado del motor, el estado de los filtros, el estado de las bujías, de los inyectores, de una infinidad de cosas, de sensores, de actuadores, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un auto que no esté funcionando de manera óptima, el convertidor va a ayudar, pero no va a resolver el problema. Entonces, si alguien tiene un auto que tiene un problema y a la hora de la verificación cambian el convertidor, pero no componen el problema el primario, no va a pasar la verificación. Para que un auto pase la verificación debe estar en buenas condiciones el motor, la afinación y el convertidor catalítico. Son las cosas que deben de estar perfectamente en buenas condiciones. Ahora, el reverso de la moneda. Si mi auto lo tengo en muy buenas condiciones, el motor está muy bien, lo acabo de afinar, etcétera, etcétera, pero le pongo un convertidor catalítico que no sea OBD2 o de mala calidad, ¿va a pasar el coche? Tampoco. ¿Por qué? Porque necesita tener una concentración mínima de metales para poder hacer correctamente la catálisis. Ahí sí es motor, cómo está en general el estado del motor, actuadores, sensores, etcétera, etcétera, el estado de filtros, afinación, todo el tema, y el estado del convertidor catalítico. Para que pase la verificación tiene que estar bien todo lo que tiene que ver con el motor, y el convertidor catalítico debe ser de buena calidad y tiene que tener un periodo de vida todavía vigente. Hay algunos mitos en el tema de la mecánica y en los verificentros, etcétera, etcétera. De repente, yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, no ha escuchado, ha olido que el coche huele como a azufre, como a huevo podrido. ¿Qué es lo que hacen los mecánicos o en la verificación? Dicen, es que el convertidor catalítico no sirve. No es cierto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Está pasando demasiada gasolina cruda por el tubo de escape. El convertidor catalítico está sobre reaccionando y genera ese aroma a huevo podrido. Entonces, si ese aroma dura un día o dos, tal vez el convertidor catalítico no es necesario cambiarlo. Se lleva al taller, se corrige la falla del motor, del inyector, de lo que sea que esté mal, y el convertidor catalítico puede seguir funcionando bien. Claro, fue algo esporádico de 1 o 2 días. Si alguien tiene un auto que sigue con ese aroma porque está pasando mucha gasolina cruda por mucho tiempo, el convertidor catalítico, ¿qué va a pasar? A la hora que los destapamos, el convertidor catalítico está fundido. Se ve como si fuera un muégano, todo fundido, pues, en pocas palabras. Otro mito de la verificación: el NOS está muy alto y ya no sirve el convertidor catalítico. No es cierto. La medición es por 5 gases. El NOS es uno de ellos. Es el que, yéndose a la atmósfera, genera ácido nítrico, lluvia ácida. Entonces, si el NOS está muy alto, el convertidor catalítico está mal, no. Eso lo que está pasando es que dentro de la cámara de combustión hay mucha temperatura, hay una temperatura más alta de lo que debe ser y se genera ese gas. Otra duda de nuestros clientes: cambiando el convertidor catalítico, ¿tengo que cambiar los sensores de oxígeno? Sí, totalmente sí. Un auto que ya les dio servicio de 100,000 kilómetros más o menos y que le van a cambiar el convertidor catalítico o los convertidores, es totalmente necesario cambiar los sensores de oxígeno. Hay sensores de oxígeno de buena calidad del mercado de repuesto, pero no funcionan igual que los originales. Ahí sí tenemos que poner los sensores de oxígeno originales de cada una de las marcas. No son tan costosos como muchas veces aparentan, pero tampoco son tan baratos como un sensor de repuesto. Tal vez un sensor de repuesto lo podemos conseguir en 800 pesos, 600 pesos, 1,200 pesos, y un sensor original, pues tal vez entre los 2 y los 5,000 pesos, dependiendo de la marca del coche. Pero es indispensable, si es el primer recambio del convertidor catalítico, cambiar los sensores de oxígeno. Sí, totalmente sí. ¿Cada cuándo tengo que cambiar el convertidor catalítico? Bueno, ya les comenté que dura más o menos 100,000 kilómetros. Ahora, ¿yo qué haría? Y es un consejo que va en contra a lo mejor de la venta de la gente que nos dedicamos a esto. Afinen bien su coche, que todo funcione correctamente y llévenlo a verificar. Si el coche a lo mejor tiene 140,000 kilómetros y pasa la verificación, no tienen problema, no lo cambien. En la misma verificación se van a enterar si el convertidor catalítico y la afinación están en buenas condiciones. Ahora, si ya el coche tiene más de 150,000 kilómetros, va a ser muy posible que lo tengan que cambiar. A fuerza, posiblemente no, pero
¿Yo qué haría? Llevar el coche a la verificación y ver qué pasa. O sea, ¿qué recomendaciones les daríamos sin irnos por tanto rollo, ni que estemos como los dentistas, que hay que ir 2 veces al año al dentista? Pues posiblemente no, o posiblemente sí. ¿Qué recomendaciones les daríamos? Afinen bien su coche, que no presente el check engine, que ese es el que le indica al usuario que algo está mal con el coche. Pónganle gasolina premium cuando van a ir a la verificación. Pónganle un buen aditivo, un carreterazo siempre es muy bueno, y no lleven el carro a verificar inmediatamente después de que hicieron la afinación. Úsenlo, afínenlo, pónganle los tratamientos para el combustible y utilicen el auto mínimo una semana. Y de preferencia, si pueden aventarse un carreterazo a Cuernavaca, maravilloso. ¿Por qué? Porque así el coche se descarboniza, los sensores, la computadora capta la nueva información de los sensores, del filtro limpio, de las bujías nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, no lleven el coche después de un día de haberlo afinado o cambiado el convertidor. Hagan lo que tengan que hacer y utilicen el coche una semana mínimo, o 2 o 3. ¿Cuál es el procedimiento que utilizamos aquí en Hangar para recibir un auto? Para que a lo mejor trae mal la afinación o trae mal el convertidor. Lo primero que hacemos es hacer un análisis de gases. Tenemos nuestro analizador de gases, imprimimos los resultados y ahí vemos más o menos cómo anda el auto. ¿Qué es un análisis de gases? Le decimos a la gente que es como un análisis de sangre. Muchas veces quieres saber cómo andas, pues te haces un análisis y sabes cómo andas, pues del azúcar, del colesterol, del ácido úrico. Ahí te puedes dar una idea de qué es lo que necesitas como persona. En un auto es más o menos lo mismo. Si alguien anda con su coche, el coche no presenta fallas, se siente bien, pero tiene 8 meses que lo afinó, nosotros lo primero que hacemos pues es hacer un análisis de gases. Ahí nos damos una muy buena idea de cómo está el auto. En base a ese análisis de gases procedemos a meter el escáner, etcétera, etcétera, y ya nos vamos un poquito más profundo de cómo está el estado del coche. Si es un auto ya más traqueteadón, pues posiblemente hasta la compresión, etcétera, etcétera, medimos todo ese tipo de cosas y vemos de dónde vamos a partir con determinado auto. ¿Qué les podemos ofrecer a nuestros clientes como servicio premium, que es el que realmente recomendamos? Tenemos una máquina que descarboniza el motor con hidrógeno. Entonces es una de las cosas que estamos prendiendo prácticamente ya de línea en todas las afinaciones, que es a la hora de lavar los inyectores, ponemos la máquina, al motor le está entrando hidrógeno y está funcionando con hidrógeno, con limpiador de inyectores, y eso hace que se limpie muy bien toda la parte interna del motor. ¿Qué otro tratamiento tenemos muy bueno? Tenemos un tratamiento de Liquimoli, que es un engine flush, que lo que hace, se lo ponemos al aceite viejo y al mismo tiempo que está trabajando el descarbonizante, el líquido limpiador de inyectores, ponemos el engine flush y limpia también de depósitos la parte donde va la lubricación del aceite. Terminando con eso, lo que hacemos es poner muy buenos filtros, revisar todo muy bien con el escáner, hacer una limpieza muy buena del cuerpo de aceleración, etcétera, etcétera, y checarlo con el analizador de gases. Realmente tenemos el equipo de primera calidad, moderno, para hacer todos los servicios y ver, ¿no? Muchas veces llegan los clientes y nos dicen, oye, es que afiné el coche hace 4 meses y no pasó la verificación. Hacemos una prueba en el analizador de gases y resulta que está bien, no tiene problema el coche. ¿Qué es lo que hacemos? Les anotamos el teléfono de las quejas en ecología, los clientes van otra vez al mismo verificentro, les dicen que ya tienen el teléfono de ecología y milagrosamente pasa el coche. Eso lo hemos hecho muchas veces. ¿Por qué? Porque pues obviamente un analizador de gases pues mide lo mismo en un lado que en otro. Entonces un auto que está bien, pues a lo mejor hicieron mal la prueba en el verificentro, a lo mejor estaba muy cochina la máquina, a lo mejor le aceleraron de más, no sé, puede haber distintas cosas. Entonces, con una prueba impresa de los gases, pues ahí tienen una muy buena opción para poder ir al verificentro y decir, afiné mi coche, le cambié el convertidor, hice este tipo de mantenimiento y aquí está mi análisis de gases. Y debe tener muy altas posibilidades de pasar el auto. Ahora, en esta verificación, la mayoría no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿qué se va a revisar aparte de los gases? Se van a revisar el estado de los neumáticos, de la presión de los neumáticos, el estado de la suspensión, el estado de los frenos, el estado de que no existe escurrimientos de aceite, de anticongelante, etcétera, etcétera en los autos. En nuestro punto de vista está bien. De hecho, las máquinas que se están utilizando en los nuevos verificentros
son las máquinas que utilizan en Alemania para la verificación. Realmente esperamos que todo lo lleven a cabo de manera bien hecha, para que si alguien tiene un auto y necesita mantenimiento se lo haga. Al final de cuentas, pues es la herramienta de trabajo, o es la herramienta de transporte, o es nos vamos el fin de semana con la familia, y pues lo primero pues es que el auto sea un medio seguro para irnos a divertir, no para pasar un mal rato. Esta inspección que les estamos comentando de más elementos aparte de los gases va a ser aleatoria y van a escoger a 1 de cada 3 autos. No va a condicionar la verificación por la primera vez. ¿A qué me refiero? Que te toca que te revisen el auto y resulta que ya traes mal una llanta, que escurre de aceite, que andan mal las balatas delanteras y las traseras. Te van a dar una recomendación, pero si tu auto pasa emisiones, no va a haber ningún problema y vas a poder pasar la verificación en este semestre. El siguiente semestre te van a revisar, porque en el sistema va a salir las recomendaciones que te hicieron. Si no cambiaste la llanta, si no cambiaste los frenos, si no le diste mantenimiento a tu auto, no va a haber manera de pasar la verificación en el siguiente semestre. Por este semestre no va a haber problema, va a ser una recomendación y así es como va a estar funcionando. Bueno, pues a nuestros clientes y amigos los invitamos a que nos visiten. Tenemos el analizador de gases, tenemos varios escáneres, podemos darnos una bastante amplia y buena idea de cómo está el estado de su coche. Les podemos decir cómo están los frenos, sin compromiso, la suspensión, etcétera, etcétera. Y pues van a ver qué tan viable va a ser que puedan pasar la verificación. Se hace una revisión, se les puede hacer un presupuesto sin compromiso y ya ustedes saben cómo está el estado de su coche. Acérquense a nosotros, vengan a conocernos, la gente que no nos conoce, y aquí los esperamos. Visiten nuestras redes sociales. Gracias. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put her... ¿Qué cosas les podemos ofrecer distintas que tal vez en otros talleres? Tenemos un... Solo.